Sé que estás deseoso o deseosa de comenzar a configurar la plataforma y activar cuánta funcionalidad existe. Sé que te gustaría ver ya tu página web en servicio con un formulario de captura de prospectos y tener listo tu sistema de email marketing para automatizar el envío de correos. Tener tus redes sociales conectadas a la plataforma, captar tus primeros prospectos y convertirlos en clientes y mucho más. Te entiendo porque muchos comenzamos así. Es normal, está bien. Y pronto vamos a hacer todo eso. Pero para hacerlo de la manera más fácil y eficiente, quiero invitarte a que te tomes unos minutos para conocer lo mínimo necesario para que te puedas mover con soltura y facilidad en el configurador de tu plataforma High Level. Como sabes, la plataforma te permite hacer muchas cosas, pero para que funcionen como deseas, primero tienes que configurarlas. Y hay que hacerlo en un orden correcto para que todo sea más fácil, más rápido y seguro. En este video quiero compartirte unos conceptos básicos que te permitirán entender mejor la plataforma y ahorrarte dolores de cabeza cuando estés intentando configurar algo. Entremos pues en materia. Revisemos entonces lo que debes saber antes de comenzar a configurar tu plataforma High Level. Comencemos por algunos conceptos básicos. Comencemos por tipos de cuenta. En High Level existen básicamente dos tipos de cuentas. La primera es la cuenta de agencia, que es una cuenta, digamos, principal, y la segunda son las subcuentas. Las subcuentas siempre dependen de una agencia. Si tú acabas de comprar tu cuenta de High Level, estás teniendo acceso a una cuenta de agencia. Dependiendo del plan al que te suscribiste, puede que tengas hasta 3 subcuentas si adquiriste el plan Starter, o si adquiriste el Unlimited o el Pro, tienes subcuentas ilimitadas. Como te decía, High Level se dedica o comercializa cuentas de agencia y las agencias son las que se encargan de crear las subcuentas. Ahora, ¿para qué se usa cada tipo de cuenta? Bueno, veamos aquí de nuevo. En High Level tenemos las cuentas de agencia y las subcuentas. A nivel de subcuenta es donde vamos a crear sitios web, embudos, dominios, formularios, calendarios, contactos, números de teléfono, números de WhatsApp, redes sociales o la interconexión de las redes sociales, automatizaciones, conversaciones y mucho más. Es decir, a nivel de subcuentas se maneja todo esto. Incluso aquí hay algo importante. Si tú tienes tu agencia, y ahora vamos a ver qué es lo que se configura a nivel de agencia. Si tú tienes tu agencia, vas a necesitar también tener una subcuenta donde crees un sitio web para ofrecer los servicios de la agencia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, solo ten en cuenta que tú tienes una cuenta de agencia y necesitas también al menos una subcuenta. Ahora, siguiendo adelante, en la agencia controlamos y se crean todas las subcuentas, ¿verdad? Se crean los planes SaaS, que son los planes de software como servicio. Es decir, para mí la agencia viene siendo como una fábrica de subcuentas y los parámetros de la fábrica se configuran aquí a nivel de agencia, incluido lo que venimos viendo. Además, lo que se llaman los snapshots, que vienen siendo como instantáneas. Imagínate que tú fabricas subcuentas para, vamos a decir, odontólogos y tienes varios odontólogos. En vez de crearlas desde cero, utilizas vendría siendo como un template, como una plantilla, ¿no? Puede ser total o parcial, que hagas una copia de eso y te sea más fácil luego crear una subcuenta usando ese snapshot. También puedes controlar la reventa de algunas apps y en general los servicios que están disponibles para cada subcuenta. Dependiendo de los planes que tú creas, tú puedes decir que, por ejemplo, en el plan 1 tienen acceso a todo lo que está aquí del lado derecho y en el plan 2 tienen al lado derecho más el lado izquierdo, por decir algo, o cualquier combinación. Hay ciertas cosas que son fijas, pero la mayoría puedes configurarla.
Adicionalmente, controlas la suscripción a High Level. ¿Cuál suscripción? La de tu agencia. Aquí es donde puedes hacer upgrade de tu plan, donde se controla tu facturación y lo que High Level te cobra a ti como agencia, se controla desde esta cuenta que está aquí. Y también hacen las configuraciones técnicas de la agencia. La agencia necesita al menos un dominio, necesita configurar también su parte de email marketing. Entonces, algunas configuraciones técnicas de la agencia se hacen aquí, pero que no son, digamos, todo este grupo que se crea en una subcuenta. Y algunas otras configuraciones. Entonces, bueno, como ves, a nivel de subcuenta se maneja todo lo que controla, digamos, negocios independientes. Acuérdate que una agencia puede tener muchas subcuentas y cada subcuenta puede tener incluso múltiples sitios web, múltiples embudos, múltiples dominios, formularios, calendarios, todo. Todo lo que te da High Level es en buena medida ilimitado, a menos que estés en el plan más básico, pero incluso en el plan básico una subcuenta puede manejar sitios web ilimitados, por ejemplo, y embudos ilimitados. La única limitante es que solo puede tener 3 subcuentas. Dicho esto, sigamos avanzando y veamos ahora quién controla cada tipo de cuenta. Entonces, volviendo a esto, vemos lo siguiente. Lo primero que existe es la figura del dueño de agencia. Este serías tú, que compró la cuenta de High Level y es el usuario con mayor poder y controla la agencia. Y para que no estés solo, también puedes trabajar con administradores de agencia y usuarios de agencia. Más adelante vamos a ver los permisos de cada uno, pero básicamente esto es como un nivel jerárquico, donde el dueño de la agencia es el que tiene más poder, le sigue el administrador y luego los usuarios. Todos en conjunto son el equipo de trabajo de la agencia y controlan todos los parámetros que se configuran de la agencia, es decir, todos estos cuadros que tenemos, digamos, aquí en negro, más la creación de la subcuenta. Luego tenemos lo que se llama, para las subcuentas, un representante autorizado, que lo pinto aquí en otro color y punteado, porque no es realmente no es un tipo de usuario, no es un tipo de usuario operativo, es más como administrativo y no se configura en la misma pantalla de roles de usuarios como tal. Típicamente es la persona responsable, lo vamos a ver ahorita, responsable de la parte administrativa de la empresa. Pero básicamente, entonces tenemos administradores de cuenta y de subcuenta, donde el administrador, igual aquí esto es jerárquico entre el administrador y los usuarios. Estos serían el equipo de trabajo de la subcuenta. Y como te decía, el representante autorizado no es en realidad un usuario, pero típicamente le vamos a crear adicionalmente su administrador de subcuenta para que tenga las mismas funciones. Avancemos y hagamos una aclaratoria importante entre lo que son usuarios y contactos, ¿no? Extrayendo de la lámina anterior, fíjate que aquí tenemos en la esquina inferior derecha, aquí tenemos los contactos y quiero hacer porque son nombres, son personas y quiero aclarar muy bien cuál es el rol de cada uno. Entonces, en este lado, digamos, aquí todo esto que está en verde serían tú y tu equipo de trabajo, es decir, tú compraste la cuenta de High Level, tienes la cuenta de agencia y vas a tener un equipo de trabajo probablemente que te apoye, un administrador y ciertos usuarios, ¿verdad? Luego, a nivel de subcuenta, digamos que tienes un cliente que tiene una subcuenta, ese cliente que tenga, por ejemplo, una barbería, que tenga una clínica dental, lo que sea, ese cliente controla su subcuenta a través de su administrador y de sus usuarios, va a tener un representante autorizado que típicamente es la persona que te compró a ti la subcuenta, ¿verdad? Y que se encarga de los pagos. Y luego tenemos a los contactos. Aquí lo importante es darse cuenta que los contactos son los prospectos y clientes de la subcuenta. Es decir, son como los clientes de tu cliente, ¿no? Ellos aparecen en el CRM de tu plataforma y son los que van a recibir email y van a estar interactuando con todas las funcionalidades de la subcuenta. Ahora, evidentemente, los contactos no tienen acceso al panel de configuración de la subcuenta porque eso es una función que se encarga el equipo de trabajo de aquí de la subcuenta, lo que está en azul. Entonces, el equipo azul se encarga de configurar la subcuenta, el equipo verde se encarga de configurar la agencia
y de dar soporte a los equipos azules, realmente. El equipo verde, que es el equipo de la agencia, también da soporte y crea las subcuentas y ayuda a los usuarios de las cuentas en dado caso que tengan algún problema. Hecha esta aclaratoria, veamos entonces ahora un poquito más en profundidad lo que te mencionaba de roles, permisos y privilegios adicionales. Entonces, aquí hablando a nivel de agencia, recuerda que hablamos que existían 3 niveles: dueño de agencia, administrador de agencia y usuario de agencia. Estos 3 usuarios que tenemos aquí a la izquierda, ese es el nivel de jerarquía. El dueño de agencia es el de mayor jerarquía, luego los administradores y luego los usuarios. Y nótese que aquí tenemos un número 1, ese número 1 significa que solo puede haber un dueño de agencia por cada agencia, valga la redundancia, ¿no? El dueño de agencia tiene todos los permisos, si te das cuenta es lo mismo que tiene el administrador de agencia, tiene todos los permisos, con la excepción que el dueño de agencia tiene unos privilegios adicionales. Esos privilegios son la capacidad para transferir la propiedad de la agencia, es decir, si tú en un futuro quieres vender la agencia, solo tú lo puedes hacer, solo tú lo puedes autorizar. Además, tú vas a ser el principal punto de contacto para pagos y otros asuntos. Y además, el dueño de la agencia es el único que puede solicitar o aprobar la eliminación de la cuenta, ¿no? Del resto, sus funciones son iguales o los permisos que tiene son iguales a los de un administrador de agencia. Este modo jerárquico se creó para que tú siempre tengas el control de lo que pasa en la agencia. Y finalmente tenemos los usuarios de agencia que tienen permisos limitados. Tú puedes darle acceso, por ejemplo, si tienes un diseñador web, le puedes dar acceso, bueno, diseñador web no, porque sería a nivel de subcuenta. Pero, por ejemplo, tú aquí puedes tener a alguien que controla la creación de cuenta y alguien que incluso puedes asignar, por ejemplo, un usuario controla un grupo de cuentas y otro usuario controla otro grupo de cuentas, ¿no? Son permisos que se dan un poco más limitados para que te ayuden, son tal vez para tus asistentes virtuales o tus asistentes remotos y siempre tengas tú un control superior. Veamos ahora a nivel de subcuenta. A nivel de subcuenta también tenemos estos 3 niveles. De nuevo, este gris no es un rol per se, es una figura que se configura en una parte de la plataforma. Como te digo aquí, por defecto no tiene permisos. Hay que crearle un perfil de administrador de subcuenta. Típicamente se le crea. Y es el principal punto de contacto para pago y otros asuntos. Sin embargo, por ejemplo, claro, el representante autorizado es como el dueño, el que compró, el que te hizo la compra de la subcuenta. Y el administrador puede ser otra persona. Sin embargo, yo recomiendo siempre el representante autorizado debería tener su cuenta de administrador, aunque no la utilice mucho y delegue esas funciones, ¿no? Entonces, el administrador de subcuenta tiene todos los permisos a nivel de subcuenta, no tiene privilegios adicionales y igual que en el caso anterior, fíjate que puede haber solo un representante autorizado por subcuenta, ¿no? Esto es simplemente para tener un punto de contacto único y de decisión a la hora de que se requiera aclarar algo entre la agencia y la subcuenta. Y finalmente tenemos los usuarios de subcuenta que son permisos limitados. Aquí sí es donde aplica lo que te venía diciendo. Imaginemos que tú tienes un diseñador web que quieres que te haga las páginas web de tu plataforma, pero no quieres que toque automation, no automatizaciones, no quieres que te toque email, no quieres que te toque parte de facturación, etcétera. Bueno, va a haber una parte donde tú puedes configurar los permisos que se le da. Esos permisos los configuran los administradores de su cuenta. Entonces, si tú eres dueño de la cuenta o representante autorizado y eres administrador, puedes asignarle a tus asistentes, a tus ayudantes, los permisos que necesiten. Dicho esto, veamos entonces ahora, avancemos un poquito más, ya estamos llegando, nos estamos acercando a lo que quieres hacer y veamos ahora algunas páginas reales de la plataforma y podamos entenderlas un poquito mejor. Entonces, en las páginas del configurador es importante que sepa que existen 2 modos de visualización y operación.
porque así como existen dos tipos de cuentas, que son las cuentas de agencia y las subcuentas, existen también dos modos de visualización y operación de cuentas. Y estos son modo agencia y modo subcuenta. Nada sorprendente, pero tenemos modo agencia y modo subcuenta. Veamos entonces, ahora, entre el modo agencia y el modo subcuenta hay ciertas semejanzas y diferencias. Rápidamente, las pantallas de ambos son muy similares, pero sus funcionalidades no lo son tanto. Es importante que sepas identificarlas para navegar entre ellas de manera rápida, efectiva. Y dependiendo del tipo de usuario, rol y permiso que tenga la persona, las pantallas pueden tener más o menos opciones disponibles. Es decir, si tú creas un usuario que tiene permisos limitados y solo le diste acceso a la parte de diseño de páginas web, pero no le diste acceso a la parte de automatizaciones, por ejemplo, él no va a poder entrar a esa parte. Incluso si no le das acceso a la parte de settings o configuración que vamos a ver, tampoco va a poder hacer configuraciones más avanzadas. Veamos entonces ahora sí, llegando a las pantallas, al configurador de la agencia, y veamos aquí. Esta es la vista principal en modo agencia. Cuando tú entres a tu plataforma por primera vez, vas a encontrarte con algo similar a esto. En la esquina izquierda va el logo, superior izquierda va el logo de tu agencia. Por defecto puede que venga en blanco o traiga un logo de high level. Tú en los menús de configuración vas a poderlo cambiar. Siempre va a aparecer aquí y este logo de agencia también le va a aparecer a todas tus subcuentas. Todas las subcuentas van a tener aquí arriba siempre el logo de la agencia. Y luego, en todas las pantallas siempre vas a tener un área principal de contenido. Esta área principal de contenido grande, principal, como lo llamo aquí, va a variar dependiendo de qué menú estés eligiendo en la izquierda. Y sigamos aquí. Por ejemplo, aquí una cosa importante. Tenemos el selector de vista. En este switch que está aquí puedes cambiarte entre modo agencia y modo subcuenta. Tú haces clic aquí, se desplegan las subcuentas que existen, seleccionas uno y automáticamente entras en el modo subcuenta y ves lo que vería tu cliente, ¿no? Aquí en la izquierda tenemos lo que se llama el menú de navegación principal en el modo agencia, vista principal, modo agencia. Quiero que veas aquí las opciones que hay. Por ejemplo, configurador SaaS, que es donde se configuran los planes SaaS, la herramienta de prospección, la lista de las subcuentas, los snapshots, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero que veas esto. Y aquí en la esquina superior derecha tienes algunos iconos varios que te permiten cierta ayuda. Estos iconos varían dependiendo del usuario, de los permisos que tiene, del rol, etc. Pero básicamente, por ejemplo, en este está mostrando el usuario que está conectado, el menú de ayuda, las notificaciones y el historial de cambio, las cosas nuevas que se van implementando en High Level, van saliendo las notificaciones aquí. Y finalmente tienes esto que está aquí en amarillo resaltado en la esquina inferior izquierda donde dice Settings, que es el activador del menú de configuración. Cuando tú pulsas aquí, haces clic en Settings, automáticamente cambia el menú de la izquierda y fíjate que ahora el menú es diferente. Tienes Setting aquí arriba para indicarte que estás en Setting y ahora es My Profile, Company, Team, etcétera, ¿no? Entonces, este es el menú de configuración y si quisieras volver al menú principal, puedes presionar aquí donde dice Go Back. Entonces, si le doy Go Back, volvería a este menú y si le doy Settings, avanzaría a este menú. Todo esto ha sido en el modo agencia. Pero veamos ahora rápidamente el configurador de las subcuentas para que veamos un poco las semejanzas y las diferencias que puede tener. En la vista principal del modo subcuenta, cuando se entra a una subcuenta, fíjate que la vista es muy similar. Tenemos aquí el área principal de contenidos, el área central, que va a estar variando dependiendo de las opciones de navegación que elijamos en el menú de la izquierda. Tenemos aquí el selector de vistas, que fíjate que todavía dice modo agencia y modo subcuenta. Y si entras en modo subcuenta, si es un usuario de una subcuenta, no le va a salir la opción para pasar a modo agencia. Pero si es por ejemplo, un administrador de la agencia,
el administrador de la agencia tiene posibilidad de ponerse en modo subcuenta, ver la subcuenta, corregir lo que haya que corregir y luego a través de este mismo switch volver al modo agencia, ¿no? Las opciones aquí disponibles van a depender del rol, el perfil que tenga la persona, que se le haya creado a la persona. Aquí tenemos la barbería Juriquilla. Todo lo que vemos pertenece a esa subcuenta. Igualmente, del lado izquierdo tenemos el menú de navegación principal, que fíjate que el menú, o sea, el concepto es el mismo, las opciones son diferentes. Aquí tenemos la plataforma de lanzamiento, el tablero, las conversaciones, calendarios, contactos, oportunidades. O sea, son opciones diferentes a las que aparecían en la agencia, pero igual aquí en la esquina superior tenemos algunos iconos varios que de nuevo no les salen a todos aquí porque estamos logueados con el mismo usuario que era un usuario de la agencia, un administrador de agencia que se switchó y pudo entrar aquí. En las subcuentas no necesariamente aparecen todas estas cosas, ¿no? Y igualmente de la esquina inferior izquierda o en la parte de abajo del menú de navegación principal tenemos el activador del menú de configuración. Cuando pulsas en Setting vas a pasar a la próxima pantalla que aquí un punto anterior. Si seleccionas, quiero mostrarte ahora lo que se llaman los menús secundarios. Cuando elegimos cualquier opción en el menú de la izquierda, seleccionas una, en este caso, por ejemplo, marketing, entonces inmediatamente en la parte superior central va a aparecer lo que yo llamo el menú de navegación secundario. Este menú de navegación secundario, las opciones que aparecen aquí, Social Planner, Email, Templates, Trigger Links y Affiliate Manager, varían dependiendo de qué opción. En este ejemplo seleccionamos Marketing, aparece resaltado aquí que estamos en el menú de Marketing y aparecen las diferentes opciones. Te decía antes, cuando pulsas el botón de Settings, haces clic aquí, vas a caer en esta pantalla. Fíjate, aquí estamos de nuevo, tenemos de nuevo el área de Settings. Ahora estamos en los Settings o la configuración de la subcuenta, es este menú de la izquierda. Fíjate que las opciones son perfil del negocio, facturación de la compañía, el equipo de trabajo, las oportunidades, calendario. Es un menú de configuración diferente al menú de configuración de la agencia, pero el concepto es el mismo. Luego de que estamos si tenemos aquí arriba dice Setting, estamos en el menú de configuración. Si queremos volver al menú principal de navegación principal de la subcuenta, presionamos aquí Go Back. Si yo presionara aquí Go Back, inmediatamente volvería, como decir, a este modo que está aquí. Con esto, veamos aquí que nos falta. Bueno, aquí en resumen, en esta video presentación hemos hablado de los tipos de cuenta en High Level, que dijimos que eran agencia y subcuenta. Dijimos para qué se usan, qué se controla en cada uno de ellos, quién las controla, qué tipos de usuario existen, los roles, permisos y privilegios adicionales. También vimos los modos de visualización y operación, que básicamente es modo agencia y modo subcuenta. Y también vimos semejanzas y diferencias en las pantallas de los configuradores de ambos modos. Y finalmente vimos los diferentes componentes de la página del configurador, y estos componentes son lo que te decía: el área principal de contenido, el menú de navegación principal, el menú de navegación secundario, la parte de los iconos, el switch o selector del modo de vista. Esas son las partes que tienes que tener claras para poder navegar fácilmente en las diferentes áreas de la plataforma. Ya teniendo estos conceptos, que sé que si ya conocías la plataforma, puede que te haya parecido básico, pero sé que a la hora de comenzar, para los que están comenzando, es muy importante tener claridad de estos aspectos. Y con esto cerramos este video y nos vemos en el próximo.